Saludos, mi nombre es Alejandro Morales Villalobos. El título de mi ponencia es Experiencias de movilidad urbana del ciudadano con discapacidad motriz o sensorial en San Cristóbal, Estado Táchira, Venezuela. Me gustaría comenzar recordando el concepto de diseño universal que existe desde 1963 y se fundamenta en un diseño libre de barreras, tolerante al error o mal uso, flexible, poco esfuerzo para usarlo, simple e intuitivo, y con tamaño y espacio para acercamiento, manipulación y uso. La Ley Venezolana para Personas con Discapacidad del año 2007 regula los medios y mecanismos que garanticen plena accesibilidad, seguridad, información y orientación a las personas con discapacidad. Para el censo del año 2011, casi el 6% de la población venezolana declaró alguna deficiencia, condición o discapacidad, entre las que tenemos la visual, la musculoesquelética, la auditiva y la de voz y habla. El objetivo de este trabajo fue evaluar la experiencia de un pequeño grupo social con alguna discapacidad sensorial o motriz en relación con dos aspectos de la movilidad urbana: el uso del transporte público colectivo y su accesibilidad. Como referentes teóricos, pudiéramos recordar algunos conceptos. La movilidad urbana es el medio para permitir a ciudadanos, colectivos y empresas acceder a la multiplicidad de servicios, equipamientos y oportunidades que ofrece la ciudad. La accesibilidad es la condición que permite llegar, acceder, salir y usar espacios construidos y participar en sus actividades sociales y económicas. El espacio público es el entorno físico que sirve de conector y soporte a las actividades necesarias, cotidianas, tiempos muertos y a las actividades opcionales y sociales. La accesibilidad universal en el transporte tiene como aspectos clave las infraestructuras, los vehículos, los vínculos, la prestación y gestión del servicio y los sistemas de información, comunicación y orientación. Históricamente no debemos olvidar que el llamado modelo de la cultura del automóvil, que ha imperado durante las últimas décadas en Latinoamérica, ha favorecido el uso del transporte privado particular sobre el uso del transporte público colectivo y otros medios de movilidad como la bicicleta, y ha traído como consecuencia gran congestionamiento en las ciudades, mucha contaminación y un deterioro de la calidad de vida y de la salud en general de los habitantes de la ciudad. Este trabajo se ha marcado entre una perspectiva teórica fenomenológica, donde la temporalidad, la espacialidad, la corporalidad y la relacionalidad son aspectos clave. Se tuvo un enfoque cualitativo, en un estudio descriptivo, un trabajo de campo no experimental, donde la observación estructurada y la entrevista semiestructurada permitieron constatar en campo y de primera fuente, oral, los datos requeridos. El escenario y unidad de análisis o área de estudio fue la avenida principal de Pueblo Nuevo, la parroquia San Juan Bautista en San Cristóbal, municipio de San Cristóbal del estado Táchira en Venezuela.
Los actores involucrados fueron primeramente las asociaciones civiles de personas con funciones corporales y estructuras corporales que presentan diversos grados de deficiencia, según la clasificación del funcionamiento de la discapacidad y de la salud. Ellas fueron la Asociación Tachirense de Ciegos y Personas con Discapacidad Visual, la Asociación Tachirense de Deportistas en Sillas de Ruedas, la Asociación de Sordos del Estado Táchira y la Fundación Tachirense de Personas con Limitaciones Motrices. En segundo término, los miembros de consejos comunales legalmente constituidos dentro del área de estudio, aquellas personas con deficiencia fisiológica, sensorial, de la voz y el habla y neuromusculoesquelética, y personas con deficiencia anatómica, en el ojo, oído, la voz y el habla y del movimiento. Y en tercer término, las autoridades planificadoras y gestoras de la ciudad, en la alcaldía del municipio de San Cristóbal, las direcciones de desarrollo urbano local, de ingeniería, de infraestructura y de vialidad y tránsito. Y en la gobernación del estado Táchira, el Instituto de Vialidad. Dentro del primer grupo de hallazgos, los referidos a los elementos de infraestructura de movilidad urbana peatonal, tenemos que en el primer subgrupo de los elementos fijos o permanentes se evidencia una falta de veredas o aceras en largos tramos, la falta de rampas o rebajes en las esquinas para salvar la altura de los brocales, la falta de paradas de autobús, la inexistencia de pasos peatonales en esquinas, las llamadas cebras, las faltas de semáforos peatonales, bancas o escaños, ausencia de luminarias, de barandas o pasamanos, y la falta de nomenclatura y señalizaciones urbanas. En el subgrupo de elementos móviles o temporales, se evidenció la presencia en aceras de bolsas de basura, ventas informales, vegetación, materiales de construcción y vehículos particulares de carga estacionados sobre la acera. Las barreras o patologías encontradas fueron escalones sobre las aceras, igualmente rampas a los garajes, descargas de agua de lluvia directamente sobre la acera y no sobre la calzada, huecos y algunas construcciones fuera del alineamiento de vía. En el segundo grupo de hallazgos, los referidos a componentes del sistema del transporte público colectivo, se encontró que existen 16 asociaciones civiles con numerosas unidades y gran cobertura en la ciudad, pero organizadas artesanalmente por proveedores individuales, cuyos buses y busetas no poseen elementos de soporte al uso de personas con discapacidad. Igualmente, la existencia de un sistema masivo de transporte superficial, de la llamada Misión Transporte, que entró en funcionamiento en el año 2013, cuya mayoría de buses poseen elementos de soporte a personas con discapacidad, pero con muy poca cobertura en la ciudad y con muy limitado número de unidades. En lo referente a las rutas y el cobro de las tarifas, estas responden a intereses particulares de los conductores y empresarios, y se transmite de forma oral entre el público. Los usuarios y comunidades consideran inseguro, poco equitativo y casi inaccesible el servicio, en especial los usuarios de sillas de ruedas, andaderas y coches. Se evidenció que no existe una autoridad única responsable de planificación y gestión del servicio. Como conclusiones, pudiéramos decir que en el espacio público hay una abundancia de exclusógenos que destierran a personas con discapacidad de los espacios de la vida cotidiana y los recluyen a sus viviendas. La equilibrada y armónica interrelación de los tres componentes del sistema del transporte público colectivo, el usuario, el proveedor y las autoridades reguladoras, está aún por alcanzarse. Para el ciudadano con discapacidad, la movilidad urbana reducida es factor de exclusión social,
donde vínculos económicos, políticos, socioculturales y espaciales con el resto de la sociedad se debilitan y aumenta su vulnerabilidad. Derivado de esto, pudieran hacerse algunas recomendaciones útiles. La creación de una única autoridad municipal, planificadora y gestora de la movilidad urbana sostenible, y el Observatorio Municipal de Movilidad, que pudiera nutrir con datos actualizados a esa autoridad. Las asociaciones de personas con discapacidad deben estar incluidas como actores que asesoren a los gobiernos locales en materia del uso, apropiación e identidad del espacio público. Se requiere de programas de educación ciudadana sobre el derecho a la movilidad y la accesibilidad, unidos a vivienda, salud y educación, que impulsen cambios en la demanda de acciones que mejoren y garanticen la calidad de vida. Finalmente, las instituciones de educación superior deben incorporar en sus programas académicos y en sus prácticas competencias relativas al diseño universal como parte fundamental del ejercicio profesional de la arquitectura, la ingeniería y el urbanismo. Muchas gracias.